Dios les bendiga. Es una bendición siempre, ¿verdad? Estar reunidos. A mí algo que me toca tanto y bastante me conmueve en mi corazón es la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Porque siempre lo digo, hacía una comparación, me ponía a pensar en lo que dice Proverbios, porque la Biblia habla de niveles de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de la buena semilla, dice que una dio fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Y la Biblia habla luego, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, me parece que es, cuando habla de la familia, dice, bueno es al hombre no tocar mujer, pero a causa es mejor casarse que quemarse. Entonces habla de cosas buenas y cosas mejores y cosas que son excelentes, ¿verdad? Aún en la buena voluntad de Dios, cuando habla en Romanos, dice, para que conozcan la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Otra vez vuelve a ser esos niveles como en la semilla, ¿verdad? Dios nos va llevando en esos niveles. Y entonces yo pensaba que qué lindo es tener la presencia del Señor. Y cuando Proverbios dice que es mejor un plato sencillo donde hay paz, dice, que gran banquete, dice, donde hay discordia. Entonces era mejor lo otro. Y en base a eso yo me ponía a pensar, yo decía, podríamos estar con mucha gente o en un estadio, ¿verdad? Con miles de personas. Pero si nos faltara la presencia del Señor, entonces lo que tenemos hoy, quizá no hay multitudes, ¿verdad? No tenemos un estadio lleno de personas o quisiéramos estar alabando o alabanza en vivo, pero está la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Y eso realmente no tiene comparación, ¿verdad? Ni precio. Y quiero que me acompañen hoy, esta mañana, vamos a estudiar un pasaje muy lindo de la Biblia que se encuentra en 2 de Timoteo. Me gusta mucho este pasaje porque Pablo consideraba a Timoteo como un hijo espiritual y tenía esa relación, porque cuando le escribe a una iglesia dice, miren, les mandé a Timoteo, porque de todos los consiervos, dice, que sirven junto conmigo, no hay otro que sea del mismo sentir, dice, nuestro, más que Timoteo, dice. Entonces Timoteo había logrado una cercanía con el apóstol Pablo, con ese perito arquitecto de la iglesia, con ese ministro tremendo, porque casi que escribe todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el que más libros escribe del Nuevo Testamento y se le revelan muchos misterios, porque dice, aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego dice, porque grande es el misterio de la piedad. Y revela otro misterio. Y luego habla, dice, porque el misterio de la iniquidad. Y entonces era un hombre de mucha revelación, ¿verdad? Tanto así que en una oportunidad habla y dice que conozco a un hombre, dice. Y muchos dicen que hace referencia a él, ¿verdad? Que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces tenía experiencias con Dios sobrenaturales. Pero en ese ministerio tan tremendo, él dice, no encuentro a alguien más que sea del mismo sentir o del mismo corazón que a Timoteo, dice. Entonces Timoteo había alcanzado una relación tan especial con él. Y entonces el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribirle 2 cartas o 2 epístolas a Timoteo, que también muchos mencionan, ¿verdad?, que llegó a ser un apóstol de Jesucristo, Timoteo, igual que el apóstol Pablo. Y en 2 de Timoteo 2, capítulo 2 y versículo 20, le va a hablar, le viene hablando consejos, pero ahora le va a hablar de algo que el Señor ponía en mi corazón fuertemente, y es de los vasos. Y miren lo que dice 2 de Timoteo 2:20. Dice, pero en una casa grande, dice, miren qué lindo, porque era lo que hablábamos, ¿verdad? Que a veces hay iglesias grandes, ¿verdad? Entonces podría ser
como una casa grande, ¿verdad? Donde hay muchos instrumentos. Miren, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, dice, sino también de madera y de barro, dice. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y vamos a orar esta mañana, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más, ¿verdad? Somos necesitados de su palabra y queremos escuchar su voz. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que no regresa vacía sin cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te pedimos que nos hables. Somos necesitados de ti. Pero también te pedimos que podamos ser buena tierra, Señor, y poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Ya fue rápido y no me Fíjense que... cuando no voy a ganar, me dejó el Señor. Fíjense que me gusta mucho este pasaje. Bienvenidos, bienvenidos. Ya se fueron al rato, digo. Sí. Bienvenida. Fíjense que me gusta mucho este pasaje porque le está escribiendo el apóstol Pablo a un ministro de Dios, ¿verdad? En otras ocasiones le escribe a las iglesias. Le escribe, por ejemplo, estuvimos estudiando recientemente el libro de Gálatas, ¿verdad? Y le está escribiendo a una iglesia que había empezado bien la obra, había empezado en el espíritu, pero luego se desvía y empieza a obrar en la carne. Pero acá viene y le habla a un ministro de Dios, pero también nos está hablando a todos como iglesia, a través del mensaje que le da a este ministro. Pero también me deja ver que le está hablando a un grupo de personas que ha alcanzado una madurez espiritual, que ha alcanzado un nuevo nivel en el espíritu, ¿verdad? Y entonces comienza hablando, dice lo primero que menciona, yo me fui a buscar todas las palabras en el idioma original, y cuando habla de una casa grande, dice, esa palabra que usa para casa, dice, puede significar residencia, una morada, una familia, y la palabra que usa en griego para mencionar grande es mega, dice. Hoy en día vemos que se habla mucho de mega, ¿verdad? Y se asocia a algo grande, ¿verdad? Megapack, cuando viene un paquete grande de productos, o en la parte de informática, ¿verdad? Que se habla de megabyte, que es una gran cantidad de almacenamiento. Y yo me ponía a pensar que como Iglesia de Cristo, fuera de las denominaciones que muchas veces hay y los diferentes grupos, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto a cada uno en un grupo, ¿verdad? Algunos los puso, por ejemplo, en tal denominación, a otros los puso en otra denominación. Pero al final, todos somos iglesia y todos somos cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces en esta casa grande, que somos su iglesia, empieza hablando que hay muchos vasos. Y menciona que hay vasos de oro, dice, y hay vasos de plata. Pero también menciona que hay vasos de madera y de barro. Y hasta ahí podríamos decir que todo está bien, ¿verdad? Porque no tendría nada malo que alguien sea vaso de oro, o que alguien sea vaso de plata, o que alguien sea de barro o de madera. Pero luego le agrega algo más, porque dice, unos para usos honrosos, dice, y otros para usos viles. Y entonces ahí
podríamos pensar por un momento y decir, bueno, tal vez yo no voy a ser tan pretencioso de decir, Señor, yo quiero ser vaso de oro, ¿verdad? Pero ya cuando dice usos honrosos y usos viles, yo diría, Señor, yo quiero ser de uso honroso, ¿verdad? No de uso vil. Porque muchas veces vemos situaciones que pasan en la iglesia y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Tantas cosas que se ven, tantos escándalos en la iglesia de Cristo, gente que, sobre todo ministros, porque a veces cuando son ovejas, pues pasa desapercibido, ¿verdad? Que una oveja, un miembro de la iglesia, se fue al mundo, ya no asiste a la iglesia, quizá pasa desapercibido, pero cuando un ministro comete un error o hace algo que va en contra del evangelio, como que fuera exhibido en escaparate, ¿verdad? Dice, ay, miren tal persona, miren lo que hizo, miren tal situación y tantas cosas que pasan en este tiempo, ¿verdad? En la iglesia de Cristo. Y entonces yo pensaba y decía, esas personas son vasos de deshonra, son de un uso deshonroso, ¿verdad? Porque lo que han hecho o la situación que les ha llegado no es algo bueno. Y entonces sigue aquí hablando el Señor. Yo decía, bueno, Señor, y yo me imaginaba cuando dice que en una casa hay utensilios de uso de honra y otros de deshonra. Yo me recuerdo que cuando estaba hace muchos años en el grupo de jóvenes, en una oportunidad pensé, yo dije, bueno, en una casa, parte de esos instrumentos deshonrosos, decía yo, podrían ser una basinica, por ejemplo, o un inodoro, ¿verdad? Porque no tienen un uso honroso, sino que es un uso vil. Y entonces yo decía, Señor, queremos ser vasos de honra, ¿verdad? Queremos ser vasos útiles en tus manos, pero ¿cómo vamos a lograrlo, verdad? Y fíjense que la palabra que usa ahí cuando habla de usos viles, dice, también puede significar infamia, dice, o indignidad, es decir, algo que no es digno, ser utilizado para algo que no es digno. Judas, por ejemplo, al final jugó un papel en el ministerio de Cristo porque dice que era necesario que Él fuera entregado para morir por nosotros, pero el papel que Él jugó fue malo. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hacemos para no ser vasos de deshonra? Y entonces en el verso 21 viene el apóstol Pablo y dice, así dice, que si alguno, dice, se limpia de estas cosas, y me llamó la atención porque cuando dice se limpia, habla, la palabra que utiliza, dice, significa una limpieza a fondo. Y eso me impresionó porque hemos hablado que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y en lo más profundo de nuestro corazón muchas veces alberga cosas que están ocultas. Fíjense que en los virus de computación habían virus que infectaban una computadora y quedaban ahí en espera. Entraban en una computadora, ya estaba infectado, pero pasaba tiempo y algunos se activaban en una fecha o algunos se activaban al paso de algún tiempo. Pero muchas veces en nuestra vida podrían haber cosas que están ahí como escondidas, ¿verdad? Por eso el salmista dice, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, dice, porque hay cosas muchas veces que están ocultas dentro de nosotros y no se manifiestan. Y uno de mis pastores decía, el hombre en crisis, decía él, tenía un dicho, saca lo que tiene adentro, dice. A veces cuando todo va bien, por ejemplo, en la bonanza, cuando todo va viento en popa, quizá no se manifiestan ciertas actitudes de nuestro corazón. Pero cuando empezamos a ser
probados o procesados, como dice también la Biblia, que dice que muchas veces somos procesados como el oro, dice. Pero el oro es procesado en un crisol, es decir, en el fuego. Y es algo que a veces no es agradable, ¿verdad? Cuando nos tienen que meter al fuego. Pero dice que ese fuego va a servir para separar lo limpio de lo vil, dice. Para separar la escoria de la plata y dejar algo puro. Pero en ese proceso, entonces, cuando empezamos a ser procesados, de pronto viene y se manifiesta algo en nuestras vidas que no le gusta a los demás ni nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y decimos, Señor, mi fe falló. Según yo creía, según yo había dicho, mi vida daré por ti y no te acontezca ir a la cruz. Y estoy hablando de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Mi vida daré por ti. Y cuando llegaron, sacó su espada y trató de defender al maestro. Pero cuando él está entrando donde lo llevaban preso y le dice, miren, él también era de los discípulos, empieza a maldecir. Yo me imagino que él haber dicho, pero ¿cómo si yo había dicho que mi vida daría por ti? Pero ahora en el momento de dificultad, en el momento fuerte, se está manifestando que estoy negando al Señor. E incluso yo podría decir que soy cobarde para mantener mi fe. Su fe había flaqueado. Entonces, eso de limpiar a fondo habla de llegar hasta lo más profundo, donde muchas veces nosotros no vemos, o donde muchas veces aún a nosotros mismos nos da miedo alumbrar, ¿verdad? Por eso cuando vemos en la restauración de la creación, cuando empieza a hablar el Señor y dice, sea la luz, dice, porque la luz viene para mostrar las tinieblas. Y por eso el Señor Jesús habla más adelante y dice, por eso las personas no vienen a la luz, dice, para que sus obras no sean manifiestas, dice. Entonces quieren permanecer en las tinieblas. Pero entonces ahora el Señor nos habla y dice, así que si alguno se limpia profundamente, porque es lo que habla acá en la palabra, también el significado, dice, puede ser purgar. Y a mí eso también me llamó la atención, porque no sé cuántos en alguna oportunidad han tomado un purgante para limpiar su intestino, ¿verdad? Entonces va a ser algo que va a venir a remover todo, pero nos va a dejar limpios. Y entonces esa palabra purgar, dice, significa purificar algo, quitarle lo innecesario, lo inconveniente o lo superfluo, dice. Ahora, yo les pregunto, yo les digo, ¿cuántos queremos limpiarnos esta mañana delante del Señor? Yo digo, Señor, yo quiero limpiarme, le digo. Y muchas veces somos dos. Va a ser complicado, ¿verdad? Y va a ser difícil. Pero saben que eso de la limpieza, como dice el pastor Julito, ya somos dos, ¿verdad? Porque eso de la limpieza, ya somos tres, significa reconocer las cosas que están mal en nuestras vidas. Y porque, como siempre hemos mencionado, ¿verdad? Si fuéramos perfectos, ya no estaríamos aquí. El Señor hubiera dicho como Enoc, ¿verdad? Caminó agradablemente delante de Dios. Entonces viene el Señor y dice, lo voy a arrebatar porque ha caminado agradablemente. Entonces, si nosotros ya hubiéramos llegado a la estatura, Dios hubiera dicho, miren, así como Elías, vayan a traer a Julito, vayan a traer a Mirnita o pongan su nombre cada uno de ustedes. Pero nos falta todavía un poquito, o mucho en algunos casos, ¿verdad? Yo a veces me analizo y digo, me falta mucho, digo yo, me falta mucho para llegar a la estatura del Señor. Pero entonces tenemos que escudriñar a lo profundo. Y dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, y también, ¿qué cosas habla? Habla de tantas cosas que pueden afectar nuestra vida. Fíjense que, por ejemplo, en Romanos dice, despojándonos de todo peso, dice. Y luego menciona y dice,
y del pecado, dice, que tan fácilmente nos envuelve. Eso quiere decir que muchas veces como iglesia no necesariamente tenemos que estar en pecado o estamos en pecado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque creo que ninguno de nosotros quiere estar en pecado, ¿verdad? Pero cuando menciona despojándonos de todo peso, dice Romano, quiere decir que hay pesos adicionales que pueden venir a nuestra vida, por ejemplo, amargura, falta de perdón. No es necesariamente un pecado, ¿verdad? Fíjense que muchas veces es un pecado que posiblemente hicieron en contra de nosotros. Alguien nos ofendió, alguien nos hirió, alguien hizo algo malo. Y viene el Señor y nos recuerda y nos dice, bueno, les voy a enseñar a orar. Y en la oración dice, Señor, enséñanos a orar porque hemos visto que esa oración que tú tienes es poderosa, sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad, ¿verdad? Como dice el canto. Y entonces, ¿quién no quisiera tener ese poder, verdad? Hasta aquel mago Bar Jesús que aparece en el libro de los Hechos, dice, a ver, qué bonito está ese poder, ¿cuánto quieren para transmitírmelo? Dice, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús... llegan sus discípulos y le dicen, Señor, hemos visto que tú subes al monte a orar, que tú eres guiado por el Espíritu de Dios, que haces milagros y todo. Enséñanos a orar. Muy bien, dijo el Señor, les voy a enseñar a orar. Y cuando empieza a orar, tremendo, algún día vamos a hablar de esa oración, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que menciona, dice, perdona nuestras ofensas. Amén, Señor, gloria a Dios. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo me imagino al Chavo del 8 cuando le agarraba la garrotera, que se dobla todo, porque muchas veces nos cuesta perdonar. Y eso, aunque no es un pecado de los 10 mandamientos, como no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, sí es un peso a nuestra vida, porque no nos deja acercarnos delante de Dios. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que esa falta de perdón se puede convertir en una raíz de amargura. Ay, está ese desgraciado que me echó el carro aquel día en el parqueo. Esa raíz de amargura dice que crece y no solo contamina a la persona que tiene la amargura, sino que contamina a muchos, dice, no a pocos. ¿Verdad? Entonces, sigue hablando acá el Señor. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces nos está llamando a limpiarnos, a purificarnos, a rendir nuestra vida, a llevar esos pesos, esas cosas que no le agradan al Señor, que aún hay dentro de nosotros, como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Ay, gloria a Dios, Señor, qué bueno, porque a fin de año, cuando estábamos ahí con las uvas, ¿verdad? Nos reprendo, ¿verdad? Pero muchos hacen promesas de fin de año, ¿verdad? Dice, cuando estábamos ahí, yo llevé mi cruz y dije, Señor, no, es cada día, dice. No es de que, la semana pasada me consagré, la semana pasada oré, la semana pasada ayuné. Estaba bien con el Señor, no es todos los días. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Dice, y sígame. ¿Por qué? Porque el haber estado bien ayer no significa estar bien el día de hoy. David, ¿verdad? David, yo siempre digo, David tan especial, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. ¿Cuántos salmos hizo? Yo me imagino a David que él agarraba una oveja de almohada, la más acolchonadita, ¿verdad? Se recostaba y en el campo, ¿verdad? Empezaba a ver el cielo estrellado. Y decía, Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y agarraba su arpa, ¿verdad? Y empezaba a alabar al Señor. Y permaneció fiel y firme. Tuvo la oportunidad de matar a Esaú. Y yo digo, yo lo hubiera hecho posiblemente. Me está persiguiendo, me está hostigando. Está interponiéndose
en la promesa de Dios para mi vida, yo hubiera dicho, no, Señor, yo creo que tú me lo estás sirviendo en bandeja de plata para que yo aproveche la oportunidad. Pero David tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios, que dice, no tocaré al ungido de Jehová. La verdad que, qué nivel el de David. Sin embargo, cuando le tocó salir a la batalla, decidió quedarse en el palacio. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cayó con Betsabé, cometió adulterio. Y tal vez ese no fue el peor pecado, digo yo. Aunque ese ya era un pecado grave, ¿verdad? Porque las personas, y yo he escuchado, por ejemplo, testimonios, y las personas que han sufrido han sufrido ser engañadas en adulterio o aún en noviazgos, ¿verdad? Sin llegar solo con que alguien ande de novio y de pronto la pareja lo traiciona y anda con otro. Es un dolor muy grande. Y podríamos decir que ahí ya estaba difícil. Pero encima de eso, manda a matar al esposo de Betsabé. La verdad que estaba mal, pero entonces eso nos quiere decir que cada día necesitamos consagrarnos. Y a mí me ha pasado, fíjate, bueno, no de como David, ¿verdad? Dios me guarde y me libre, pero me ha pasado que a veces voy, por ejemplo, a congresos. He ido a congresos o a retiros o a actividades y uno sale, pero viene así, bien lleno, ¿verdad? Bien campeón. Pero como no sé por qué me ha pasado a mí que digo, bueno, ya estoy así, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan legalista. Y empiezo a aflojar, por así decir, la rienda de ese caballo que hay que domar, ¿verdad? Que es nuestra carne. Y entonces, cuando uno siente, se termina enfriando, ¿verdad? De estar en lo más alto, en lo más, ¿cómo podríamos decir? Consagrado al Señor. De pronto termina uno ya carnal, ¿verdad? Y así, no tan espiritual, no tan el espíritu. Otra vez, volviendo a lo que decíamos de Gálatas, le pasó a la iglesia de Gálatas. Habiendo comenzado en el espíritu, dice, ahora queréis terminar en la carne. Entonces Dios quiere que nos limpiemos y luego dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de honra para el Señor? Yo, Señor, yo quiero ser un instrumento de honra. Pero fíjense que no solamente instrumento. Ese es mi sentir, pues yo les voy a decir lo que yo pensaba. Yo decía, no instrumento de honra para que Dios me use. Qué bueno que Dios nos pueda usar, ¿verdad? Y que, por ejemplo, orar por un enfermo y sane. Gloria a Dios, ¿verdad? Como comentaba el doctor Prem, ¿verdad? Orar por un muerto que resucite. Gloria a Dios por eso. O orar como cuando dijo Jesús, mayores cosas que las que yo hice, haréis vosotros en mi nombre. Y yo decía, qué bueno, gloria a Dios por todo eso. O ser usado en la alabanza, o ser usado para predicar. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben cuál era mi sentir cuando yo decía, será un vaso de honra? Yo decía, un vaso de honra es aquel en el cual se deposita el aceite de la unción. Pero yo decía, en aquel que se deposita la presencia de Dios. Miren, yo no sé cuántos han sentido la presencia de Dios, pero así fuerte en una actividad, en un retiro. Yo he sentido la presencia de Dios a veces en actividades que uno está, ¿verdad? Y de pronto uno empieza a sentir. Algunos lo sienten como fuego, otros lo sienten como gozo, que empiezan a reír. Otros lo sienten como un poder tan fuerte que el cuerpo ya no aguanta y se aguadan y se van al suelo. Porque eso pasa. Yo antes no creía en eso, les soy honesto. Yo decía, esos que se caen,
qué arreglado, decía yo, hasta que en una oportunidad me pasó. Fue tanta la presencia del Señor que mi cuerpo no aguantó. Y fíjense que la Biblia menciona y dice que cuando Daniel y Juan estuvieron ante la presencia de Dios, fue tan fuerte que ¡pum!, se fueron al suelo. Era tan fuerte la presencia. Dice Daniel que se desplomó, cayó desplomado. Y no me recuerdo si es Juan, que dice que viene este personaje que era Jesús y lo tiene que levantar, tomar de la mano para volverlo a levantar. Ahora, cuando hemos estado en esos tiempos de la presencia de Dios, tan linda que de veras, miren, es indescriptible, es que si uno empieza a comparar y dice, vamos a ver qué es lo más alegre que he recibido, la montaña rusa, qué emoción, las ferias de las ruedas de la feria, los juegos mecánicos de la feria, la góndola salpicona en el IRTA, cualquier emoción no se compara a esos momentos de la presencia de Dios. Entonces yo decía, cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra. Yo decía, un vaso, Señor, en el cual tú puedas derramar tu unción, derramar tu presencia. Porque fíjense que la Biblia menciona y dice, en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Miren cómo empieza, porque el apóstol Pablo, cuando está enseñando de los dones en 1 Corintios, dice, anhelen los mejores dones, dice. Entonces, y en esos mejores dones, dice, sobre todo, dice, que profeticéis. Entonces, profetizar es de los mejores dones. Qué linda una profecía cuando levanta, cuando exhorta, cuando transforma, cuando advierte. Qué bendición. Pero dice, entonces, muchos dirán, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Pastor Julito nos ha contado, ¿verdad?, cómo Dios lo ha usado para echar fuera demonios. Cómo Dios derrama esos dones. Pero yo en mi caso, yo he visto, pero no he echado fuera demonios. No me ha tocado. Y en algunos casos, como contaba el profeta Maynor en una oportunidad, en un discipulado lo contó, ¿verdad? Él me habló, vente, vamos a ir a liberar. Yo, ahí lo alcanzo, al ratito, ¿verdad? Yo, es que no me siento muy preparado para eso. Entonces, está hablando el Señor de dones y unciones que son de alto nivel, ¿verdad? Dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice el Señor, mas yo os diré, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, qué bueno servir y gloria a Dios por los dones y son necesarios en la iglesia. Pero él decía, Señor, ser un vaso de honra, más que para que tú nos honres y ¡hola! Cómo lo usa el Señor y qué pilas y qué bendición, es para recibir esa presencia del Señor, para que aún estando, cuando dice la Biblia, pero tú cuando ores a tu Padre, dice, cerrada la puerta, entra a tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Y ahí en lo secreto, ¿verdad? Con el Señor, Señor, mira. Yo me recuerdo que cuando estaba en el grupo de jóvenes, en la juventud, a mí me encantaba subirme a la terraza de mi casa. Y en la parte más alta, donde había un depósito de esos Rotoplas, solo que ese no era Rotoplas, valga la propaganda, pero donde estaba el depósito de la casa, hasta lo más alto, me subía y me acostaba así viendo hacia el cielo y empezaba a hablar con el Señor. ¡Hala, qué rico de veras! ¡Qué lindos esos tiempos! Y Miriam también ha contado, ¿verdad?, que ella tomaba sus momentos donde cerraba la puerta y hasta tenía su rótulo en la casa, donde lo ponía como en los hoteles aquellos de que decían no molestar, ¿verdad? O don't disturb en inglés, ¿verdad? Para los que nos ven en Estados Unidos. Y entonces ponía ese su rotulito en la manija de la puerta
Y era un tiempo para meterse en la presencia del Señor y buscar. Y yo digo, si nosotros pensáramos, de verdad, qué lindo adorarle al Señor. Qué lindo predicar su palabra. Qué lindo orar por enfermos y todo. Pero esos momentos de intimidad, de ser un vaso de honra, un vaso donde se puede derramar la presencia del Señor, no tiene precio, ¿verdad? Ahora, me impresiona otra cosa también, me impresionó mucho, les soy honesto, porque cuando fui a buscar la palabra en el texto original, esta palabra que usa, por ejemplo, aquí en la Reina Valera, dice, será un instrumento de honra, dice. En otras versiones dice, será un vaso de honra. Pero esa palabra que usa para mencionar vaso o instrumento es la palabra skeuos en griego. Pero lo más interesante de esa palabra, fuera de todo el griego, y eso sí que se oye medio chilero, ¿verdad? O medio, académico. Pero ¿saben qué es lo que más me impresionó? Que los significados que tiene, dice, son vaso, vasija, implemento, equipo, instrumento. Todos esos ya los hemos oído. Pero uno de los significados que tiene es esposa, dice. Y eso me impresionó mucho. Porque la Biblia, porque el apóstol Pablo habla en Efesios y está hablando de la familia. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, esposos, amad a vuestras mujeres, esposas, sujetadse a vuestros esposos. Pero luego habla y dice, grande es este misterio, dice. Está hablando de la familia. Mas yo os digo de Cristo y la iglesia, dice. Entonces habla en figura que hay una parte de la iglesia, hay una iglesia que es la esposa de Cristo. Habla de las bodas del Cordero, que no todos van a alcanzar, porque no todos tienen el mismo nivel de consagración. Fíjense que hoy otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Dice que unos dan fruto a 30, otros dan fruto a 60, pero solo unos pocos dan fruto al 100 por uno. Y hay otra figura que la Biblia pone, que a mí me gusta mucho, que aparece en el libro de Ruth, donde están las primicias, que era el primer fruto y era como el mejor fruto. Luego venía la cosecha, ahí ya venía todo. Las primicias eran como una avanzada de la cosecha, como los primeros frutos, los mejores, los más bonitos, no sé cómo más decirlo, pero era lo primero que salía. Luego venía la gran cosecha, ¿verdad? Ahí venía todo. Y por último todavía había un rebusco, 100%, 60% y 30%. Entonces aquí lo vuelve a mencionar y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será, cambiémosla ahora, esposa de Cristo, será esposa de honra. Porque dice después en otro pasaje, que dice que Cristo, para presentársela a sí mismo como una virgen pura, dice, sin mancha, dice, y sin arruga. Y eso es lo que menciona acá antes de la limpieza. Por eso el mensaje para la iglesia novia de hoy es consagración, consagración y consagración, ¿verdad? Limpieza. Porque el evangelio, miren, a veces ha habido mucho legalismo, ¿verdad? Y han habido muchos extremos de llevar a la iglesia a extremos que no son los que Dios quiere, ¿verdad? Y lo hemos mencionado, que dice los religiosos, dice, imponen cargas, dice, que ni ellos mismos pueden llevar. Y eso ha pasado en la iglesia, ¿verdad? Mira, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Todo es prohibición, 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 prohibición. Cuando el apóstol Pablo dice, miren, todo me es lícito. Eso sí, mas no todo me conviene, dice. Y no me dejaré esclavizar de nada, dice. Pero entonces llama a la iglesia, y eso me impresionó, porque dice, el significado de esa palabra también significa
esposa. Ahora avancemos un poquito más, que nos ha avanzado el tiempo. Y dice, será un instrumento de honra, o será una esposa de honra, santificado, dice. Pero cuando menciona acá la palabra honra, dice, la palabra que utiliza, dice, será un vaso de valor, valioso, que ha sido pagado con dinero, dice. Luego dice, santificado, sabemos que santificado es apartado, dice, útil, dice. Y útil también el significado es usado fácilmente. Ahora acá ya viene la parte de servicio, ¿verdad? Porque primero viene la presencia de Dios en nuestra vida, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces el Señor quiere llenarnos primero a nosotros para que nosotros podamos compartir con otros. Porque también Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y porque si no, cuando aparece en la transfiguración, aparece el Señor y dice, Señor, mejor hagamos aquí 3 enramadas y quedémonos aquí en la presencia. Entonces, no nos podemos quedar solo con la presencia. Ese es el primer paso, ¿verdad? Qué lindo cuando vamos, oramos en lo secreto. Qué lindo cuando buscamos a Dios, cuando sentimos su presencia. Y es lo principal. Pero no queda solamente ahí, sino que después también viene y dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y entonces dice, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Entonces ahora viene la parte de ser útil para la obra. Y dice, cuando menciona esta palabra, útil para el Señor, la palabra que usa es déspotes, dice. Y esa palabra puede significar esposo, gobernador absoluto, un déspota, dice, un amo o un señor. Ahora, eso habla de una autoridad. Cuando dice, Señor, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego dice, y dispuesto o preparado para toda buena obra. Entonces no nos podemos quedar en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? O no nos podemos quedar solamente con que qué lindo sentimos su presencia, sino que también esa presencia tiene un propósito, ¿verdad? Que de capacitarnos y sernos útiles, quizá no necesariamente, como hemos dicho, ¿verdad?, en un estadio o en un púlpito, sino que con el prójimo, con el cercano, ¿verdad? Con la persona que tiene necesidad, con el compañero de estudios, con el compañero de trabajo, con el vecino, que donde estemos, como decía un canto antes, la luz brille, ¿verdad? Decía un canto, brilla en el sitio donde estés, dice, ¿verdad? Porque donde estemos, ahí debemos brillar y ser luz, ¿verdad? Entonces, también viene para toda buena obra. Ahora, ¿de qué cosas habla cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas? Porque yo le hacía la pregunta al Señor, Señor, ¿pero de qué cosas, verdad? Dice, si alguno se limpia de estas cosas. Entonces tenemos que ir al contexto, aquí atrás, y retroceder entonces unos versículos. Y regresar al versículo 15. Y en el versículo 15 dice, procura con diligencia, dice. Miren, en los trabajos a veces uno encuentra personas diligentes, que son proactivas. Eso de la proactividad habla de que no hay que estarles diciendo todo, ¿verdad? Mire, fíjese que vi que estaba desordenado aquí, ya lo arreglé. ¡Ay, lo felicito! Ordóñez no esperó que alguien le diera la instrucción, sino que él fue proactivo. Y entonces, con esa misma proactividad, el Señor nos habla y dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, dice. Miren qué lindo. Pero muchas veces hay cosas que nos avergüenzan. Miren, yo a veces me avergüenzo. Les soy honesto, les abro mi corazón. Me avergüenzo de cosas en mi vida.
Y a veces también el enemigo quiere avergonzarnos con cosas en nuestra vida, ¿verdad? Trayendo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En buena fama, en mala fama. Y fíjense que no me avergüenzo porque anda en pecado. Yo diga, porque mucha gente a veces es muy liberal, ¿verdad? Y hoy en día lo que mencionábamos, ¿verdad? El evangelio se ha vuelto muy liberal, sino que a veces me avergüenzo porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces no tenemos fe y no agradamos a Dios. Los discípulos en la barca, ¡ay, nos vamos a morir, la tormenta! Y el Señor les dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? No estaban agradando a Dios, pero no estaban pecando. Entonces hay cosas que nos pueden avergonzar y hay cosas que el enemigo puede traer para avergonzarnos, dice. Pero dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice. Y entonces aquí vienen las cosas de las cuales tenemos que evitar, dice. Mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales están Himeneo y Fileto. Hasta pone ejemplos, ¿verdad? Otra vez los Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas habían empezado bien y empezaron a cambiar su doctrina. Dice en otro pasaje que muchos se buscan maestros conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Yo me recuerdo una doctrina que surgió, no voy a decir el nombre, pero decía, mire, Jesús ya pagó por sus pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros, así que no tenga pena. Peque, decía esa doctrina, imagínense, qué doctrina va a ser, ¿verdad? Que no habla de consagración. Y entonces dice el verso 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora miren qué tremendo, porque el desviado no solamente se va a desviar él, sino que va a buscar desviar a otros. Yo me acuerdo siempre de ese dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero por lo general, el que cae en un vicio, mira vos, probalo, ¿verdad? Aquellos cigarrillo o algo peor que se fuman, ¿verdad? O cualquier otro vicio. ¿Por qué? Para no sentirse que es el único que está mal. Trata de jalar adeptos. Y aquí el que se desvía de la palabra, dice, se desviaron de la verdad y trastornan la fe de algunos. No solamente se pierden ellos, sino que tratan de llevarse a otros con ellos. Miren qué tremendo. Por eso tenemos que prestar atención. Y a mí me gusta mucho cuando me corrigen siempre. Miren, no era así. No era Esaú, era Saúl. No era, porque quiere decir que estamos poniendo atención a la palabra y que la estamos comparando para no tragarnos cualquier píldora, ¿verdad? Ni cualquier mensaje que nos den, sobre todo en este tiempo. Dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Esto sí que dijo, qué bonito. Pero aquí sí se fue un poco. Señor, revélame, tráeme revelación si esto es tuyo. Si no es tuyo, no lo quiero, ¿verdad? Y miren lo que dice, pero el fundamento de Dios permanece firme, dice. Dios estableció un fundamento, ¿verdad? Y teniendo este sello, dice, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La grande. Miren qué lindo, porque otra vez viene y vuelve a hablar de consagración, de apartarnos, de huir, ¿verdad? Y quiero que me acompañen ahora, y voy terminando ya, vamos finalizando, a 2 de Corintios 4:7. Amén.
Y yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero ser un vaso de honra, ¿verdad? Quiero ser un vaso para usos honrosos, no quiero ser un vaso para usos viles, ¿verdad? Y entonces habla el apóstol Pablo, y entonces, pero en el contexto de 2 de Timoteo, yo pensaba y decía, bueno, en el contexto de 2 de Timoteo, un vaso de honra ha de ser un vaso de oro. Y el Señor me decía, y aquí es donde muchos se pueden equivocar en el servicio a Dios, en el ministerio. Es decir, es que yo soy el apóstol, tal. Yo soy doctor en divinidad, ¿verdad? Y pensar que el título o el don o el llamado es para enseñorearse de las ovejas o del pueblo o para enseñorearnos nosotros mismos, ¿verdad? A ver, tírenme la alfombra roja. Aquí viene el siervo del Señor, ¿verdad? Y no es así. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo, y eso me impresionó bastante. Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, dice. ¿Cómo así, Señor? Y no que si me consagraba, y no que si que iba a ser un vaso de honra. Yo pensaba que iba a ser un vaso de oro. Pero entonces viene el Señor y dice que ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando miraban a Jesús, muchos decían, pero ¿no es este el hijo del carpintero? Pero si no es aquel el que me arregló mi silla y mi mesa. Entonces, humanamente, y aún el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en un pasaje, dice, tal vez mi presencia física no es, ¿cómo pudiéramos decirlo?, como imponente, sino que era una persona más. Miren Jesús, cuando lo van a entregar, dice, miren, al que yo bese en la mejilla, ese es. ¿Por qué no dijo, miren, está fácil, esto está sencillo, vamos a ir a aprender a Jesús, Él va a venir con sus discípulos, el que ustedes vean que resplandece y que es imponente y que saca así el pecho y que hasta como que es estrella de cine, ese es. No, aún Jesús humanamente pasaba desapercibido en medio de sus discípulos, pero Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque hoy, muchas veces, nosotros queremos sobresalir como ministros de Dios o como hijos de Dios y resplandecer, ¿verdad? Como dice el doctor Prem, ¿verdad? Que a mí me da risa la frase que utiliza, ¿verdad? Dice, se cree el pitufo de Jehová. No sé por qué utiliza esa frase, ¿verdad? Pero nos queremos creer. ¿Y saben qué es lo peor? Que dice la Biblia, que antes de la caída, dice, va el orgullo y la altivez de espíritu. Yo me acuerdo aquellos chistes que cuentan, ¿verdad? Dice, se abre el telón y aparece no sé qué, se cierra el telón, se abre el telón y no sé qué, ¿cómo se llamó la obra? ¿Se acuerdan de esos chistes, verdad? Y entonces yo decía, en esos chistes se podría decir, se abre el telón y se ve a una persona súper orgullosa, sacando el pecho y el plumaje como pavo real. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y está tirado con el pecho en la tierra, todo enlodado y así tirado. ¿Cómo se llamó la obra? Antes de la caída va el orgullo y la altivez de espíritu. Entonces por eso ahora el Señor viene y pone este tesoro, dice, ha puesto un tesoro, porque el Evangelio es un tesoro, los dones son un tesoro, pero están en un estuche de barro. Y muchas veces Dios nos permite, otra vez lo que decíamos, ¿verdad? Sacar nuestra naturaleza humana, sentirnos avergonzados para que reconozcamos que no es de nosotros, sino es de Él. Por eso hasta el apóstol Pablo dice, miren, dijo, tengo un aguijón de la carne que he pedido a Dios
que me lo quite, dice. Pero a causa de la revelación y de todo lo que Dios ha puesto en mí, ha tenido que poner ese aguijón para que no me hinche. Porque se recuerdan de Luzbel. Luzbel dice que era perfecto. Andaba entre piedras preciosas en el Edén. Y entonces, ¿qué pasó? Su corazón se llenó de orgullo. Dice que la maldad e iniquidad entraron en su corazón y dijo, no, pero si yo qué estoy haciendo aquí, si yo soy como Dios. Y esa fue su destrucción. Entonces Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa actitud de un corazón humilde. Y por eso dice, yo hoy sí apago mi Biblia y termino. Y dice, el Señor Jesús enseña, ¿verdad? Dice, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, dice. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, ser un vaso de honra no significa ser un vaso de, ¿cómo podríamos decir? Pecho afuera y de ser orgulloso, sino de reconocer que lo grande que hay en nosotros no es de nosotros, sino es de Dios. Darle la gloria a Dios para que Él se glorifique en nosotros. Y quiero terminar con esto. Es una historia que estudiamos hace algunas semanas en el libro de los Hechos. Que se aparece Herodes un día, dice, ante la multitud de gente. Y cuando él empieza a hablar, toda la gente empieza a gritar, ¿verdad? Vox Dei, que significaba voz de Dios, dice, y no de hombres. Y él dijo, claro, sí, yo soy, pero bien, pilas. Y dice, bien bueno para los que nos ven en otros países, que eso significa. Y dice, en ese momento cayó al suelo y su cuerpo se llenó de gusanos, porque no le dio la honra a Dios, dice, sino que se tomó él la honra. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en medio de nosotros, poderosas. Hemos visto, como yo siempre he pensado, incluso a veces cuando las cosas se ponen más difíciles de lo normal, ¿verdad? Como el horno 7 veces calentado de los jóvenes hebreos. No fue para destruirlos, fue para quitar sus ataduras y para que en medio de eso apareciera el cuarto ser que todos decían es como hijo de los dioses. Eso fue una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces yo creo que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en nosotros, pero a nosotros nos toca mantenernos en nuestro lugar, ¿verdad? Mantenernos humildes y reconocer que la grandeza no es de nosotros, sino es de Dios, ¿verdad? Que en su misericordia derrama sobre nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana y vamos a finalizar. Papito lindo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso, tan rico, Señor. Tan especial de sentir tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, papito lindo, porque tú nos visitas, porque tú nos hablas. Queremos consagrarnos a ti, Señor, apartarnos del mal. Queremos rendirnos cada día, tomar nuestra cruz, ser vasos de honra en los cuales tú puedas derramar tu presencia, pero también ser vasos útiles, Señor, para ti. Reconociendo, Señor, que la grandeza no es de nosotros, sino que la grandeza es tuya, que si hay algo bueno, Señor, en nosotros, no es de nosotros mismos, sino que es de ti, Señor, porque dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, proviene de ti, Señor, del Padre de las luces. Señor, hoy queremos darte a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, como dice tu palabra, Señor, en Salmos.
no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, Señor, gloria y honra, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, por tu revelación, porque nos has sostenido, porque si estamos hasta aquí, Señor, no es por nuestras fuerzas, es porque tú nos has sostenido, has tenido misericordia de nosotros, y cuando ya no hemos podido más y hemos estado a punto de naufragar, de desmayar, tú has enviado, Señor, una palabra que nos ha levantado, Señor, nuevamente. Y así como lo has hecho antes, Señor, sabemos que lo seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Hoy queremos darte gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Mira las peticiones, Señor, a los que nos ven, Señor, también a través de internet. Gracias, Señor, por estos medios que tú permites llevar tu palabra, Señor, a otras personas. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo, y te damos gracias, Señor. Amén. Alabado tu nombre. Amén. 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 Amén.